Hola, qué bendición poder estar una vez más con ustedes en esta serie Escuela para Padres, y vamos a asistir cómo crear una mejor generación. Pero vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, quiero rogarte que me guíes, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, ordenando las ideas que me has dado y las cosas que me has ido enseñando en todos estos años. Ruego que pueda yo transmitir algo que edifique a todos los que me ven y escuchan en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a iniciar con una historia, una ilustración. Quiero compartir con ustedes este poema de Dorothy Launault, en el que se nos enseña cómo los niños constantemente están aprendiendo más de lo que ven que de lo que decimos. Y se hace una pregunta en esta ilustración: ¿qué es lo que tú quieres que tus hijos aprendan? Dice así: si los niños viven con reproches, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si los niños viven con ridículo, con burlas, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos. Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás. Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a valorarse. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si los niños viven con solidaridad, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad, aprenden qué es la verdad. Si los niños viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia. Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás. Si los niños viven con afecto, aprenden que el mundo es un lugar maravilloso donde vivir. Muy bien, ahí está muy hermoso ese poema de Dorothy. Nuestros hijos son como esponjitas, ellos aprenden, como leímos ahí, más de lo que ven que de lo que decimos. Hoy quiero hablarles de la segunda cosa que no debemos hacer con nuestros hijos. En el video pasado mirábamos que no debemos humillarles, y este segundo punto pues es como una secuencia de ese mismo, porque se trata de no debes burlarte de ellos. Y quiero citar Proverbios 1:22. Proverbios 1:22 dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los niños, en la medida que van creciendo, si los propios padres son los que se burlan de ellos, insisto, eso va a crear demasiados temores y demasiados complejos en ellos, y les va a costar mucho más adaptarse a la cultura y a la sociedad, al medio en que se desarrollan. De todos nosotros es sabido cómo entre los mismos niños aprenden a burlarse a los demás. El hecho es que en las escuelas muchos niños sufren de bullying. ¿Por qué? Porque siempre habrá personas que se estén burlando de otros. Pero si tú tienes hijos, evita burlarte de ellos. Evita hacerlo. Por ningún motivo ni por ninguna razón te burles de ellos. No te burles de su aspecto físico, no te burles de cómo hacen las cosas. Están aprendiendo a hacer las cosas. Si les salen mal, no te burles de ellos, más bien enséñales cómo se hacen. No les pongas motes a tus hijos. Insisto, de por sí, en la medida que van creciendo, los demás niños, como lo ven de los adultos, lo aprenden de los adultos, les ponen apodos a los demás. Pero tú no lo hagas, evita ponerle a motes o apodos a tus hijos, llámalos por su nombre. Cuando tú te burlas de tus hijos, si es que se ha dado el caso,
ellos desisten en seguir luchando. Por ejemplo, cuando hacen algún trabajo en la escuela, cuando tú les dejas alguna tarea y no la hacen como tú quieres. ¿Por qué? Porque, insisto, ellos están aprendiendo a vivir, están aprendiendo a desarrollar habilidades. Y la burla va a hacer que desistan. Así que hay 3 cosas importantes que son dañinas para la personalidad del hijo. Si te burlas de ellos, crecen con temores, crecen con complejos y van a desistir de ejecutar o intentar hacer de nuevo las cosas que están aprendiendo a hacer. Dejarán de esforzarse. Así que ve este proverbio. Yo he leído una y otra vez el libro de Proverbios y es un excelente manual en la educación de los hijos. Yo te recomiendo que con calma lo leas completo, lo desmenuces y allí vas a escuchar a Dios mismo diciéndote cómo debes educar a tus hijos. Pero estas ideas prácticas que comparto contigo, yo te aconsejo que las tomes en consideración. ¿Por qué? Porque están sacadas de ahí de la Escritura. Así que ese es otro punto importante. No te burles de ellos, no seas un burlador, ¿sí? Y más bien, cuando alguien se burle de ellos, tú ayúdales a superar esa situación diciéndoles todo lo contrario. Que no acepten los motes que otros les ponen y que no piensen que porque alguien se burló de ellos ya son así como los demás dicen. Tú valóralos, más bien, valóralos, elógialos y exáltales. Voy a citar ahora otro punto importante de lo que no debes hacer con tus hijos. No los exhibas ante los demás, es decir, no exhibas sus faltas. Puedes elogiarles delante de los demás, sí, pero no vayas a exhibir sus fallas. Esto es algo muy vergonzoso para los hijos. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hasta el mismo Espíritu Santo a través de San Pablo le dice a los colosenses y nos dice a nosotros en este día que no los provoquemos a ira, que no los saques de quicio. ¿Y cuántas veces se les saca de quicio? ¿Por qué? Porque hay papás que les agrada exhibir los errores delante de los abuelos, delante de familiares, delante de desconocidos, todavía más delicado, incluso entre cristianos, como que a veces los padres quieren que los demás se enteren de las cosas malas que hacen sus hijos. Eso no está bien, no debes hacerlo. Si hay algo que corregir en los hijos, debes decírselo aparte, porque eso trae, insisto, mucho menosprecio. Te van a menospreciar por esa situación, te van a agarrar rencor. Les causa una terrible vergüenza además cuando se les exhibe delante de los demás. Y esa vergüenza les va a hacer mucho más, una de dos. Se van a ir al extremo de ser demasiado tímidos, introvertidos, pero también pueden llenarse de rencor y van a agarrarte odio. Y entonces van a comenzar a defenderse. Así que papá, mamá, no publiques jamás a los 4 vientos las fallas o las travesuras de tus hijos. No lo hagas. De por sí, insisto, a ellos también les cuesta adaptarse a una sociedad, a una cultura, a un modo de ser, a una costumbre. Les cuesta. Y si nosotros solamente estamos para exhibir lo mal que hacen, entonces los vamos a dañar todavía más. Leímos ese rato en el poema de Dorothy. Elogiarles es como el antónimo de exhibirles. Tú elogiales no las partes malas, esas las tienes que corregir en casa. En otro punto miraremos cómo corregir eso, pero detente de exhibir sus fallas delante de los demás. Yo sé que hay papás que a veces ya están muy desesperados, ya no saben qué hacer con sus hijos, quieren que los demás los entiendan, pero tú ten el control. Tú eres el adulto, ya te lo he estado repitiendo. Ten el control de ti mismo y si hay algo que corregir en los hijos, mejor díselos aparte. ¿Para qué? Para que no pase lo que hemos estado diciendo, porque si no los vas a dañar.
Podemos comentar algo de sus fallas cuando ya a veces se llega a un punto crítico, cuando por alguna situación algunos padres llegan a pedir consejería o van con el psicólogo o con algún terapeuta. Si van con ellos, aparte que sea decirles el asunto por el cual están consultando, porque delante de los hijos de exhibir sus fallas es muy muy dañino, sobre todo en la etapa de la adolescencia. La infancia y la adolescencia son cruciales, son etapas que marcan la adultez y no me dejarás mentir, mucho de lo que tú viviste de niño ahora es como eres de adulto. Hay cosas que te pasaron y que no las has podido superar. Y si ya las has superado, bueno, Dios te ha ido restaurando, has ido madurando, has ido creciendo, has ido tomando el control de tu vida. Que bueno, pero no me dejarás mentir, es algo que a muchos les cuesta demasiado. Por eso a veces nos enfrentan retos, la gente se siente fuera del lugar porque sienten que no caben en una sociedad. Así que ten mucho cuidado de ese punto muy importante. No exhibas sus fallas, más bien habla de sus logros, elógiales. Otra cosa que no debes hacer con tus hijos es que no destruyas su alma cuando se trata de corregirlos. La Biblia habla de que podemos y debemos corregir a nuestros hijos, pero siempre hay formas. Proverbios 18, Proverbios 19, verso 18. Lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy primero. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Está muy, muy claro. Corrige, pero no lo hagas con demasiada hazaña, de tal manera que tú lo lastimes. Vamos a mirar ahora este mismo versículo en la Vulgata o Torres Amat, como también se llama. Corrige a tu hijo, no pierdas las esperanzas, pero no llegue tu severidad hasta ocasionarle la muerte. Así que esta es otra cosa que no debes hacer cuando se trata de corregir a los hijos. No te ensañes con ellos, no desquites. Yo he visto como pastor esta situación de muchos papás o mamás que desquitan su frustración. No solo quieren corregir al hijo, están desquitándose su frustración de la vida, lo que viven de adultos, sus desgracias, su amargura, a veces se la están descargando en los hijos y eso es demasiado dañino. ¿Por qué? Porque vas a destruir su alma. En la Reina Valera así se lee, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, que no lo dañes demasiado en ese aspecto. La misma Biblia nos enseña cómo dar ciertos correctivos sin que lo lastimes al hijo. Y ahora hay edades. A veces me preguntan, pastor, ¿hasta qué edad se pueden corregir los hijos? Y yo les he dicho, cuando ya llegan a la adolescencia, ya no les pegues, porque entonces más va a ser complicado que tú los instruyas. No van a recibir tan fácil tu instrucción. Ahí ya se aplican otra clase de llamadas de atención. Pero en la infancia, digamos que hasta los 12, 13 años, puedes aplicar ciertos correctivos sin lastimarles. Acordémonos que también ahora a través de los derechos humanos se dice que no puedes pegarle a tus hijos, pero yo no estoy hablando de lastimarlos, estoy hablando de pequeños correctivos, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 22:15 la forma. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Una varita, no un palo con el que lo puedes lastimar, quebrar un hueso. Cuando la gente está ensañada, está súper enojada, puede golpear demasiado, puede lastimar a sus hijos. Y la Biblia no dice eso. De hecho, la mejor forma de corregir al hijo es cuando tú no estés enojado, que va a ser muy complicado.
¿Por qué? Porque a veces en el momento que se te hace enojar el hijo, te hace enojar la hija, es cuando queremos corregir. Y a veces es un desquite más que una forma de educarles. Y ya dije, a veces se hace demasiado daño. ¿Cuántos hijos a veces crecen incluso con alguna fractura, con algún mal golpe que les dieron? Crecen dañados de alguna parte de su cuerpo, pero sobre todo dañados a veces de la parte psicológica, porque piensan que los padres no les quieren. Y no debemos pasarnos de la raya, perdón que utilice esa expresión. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo creo que sobre todo en esta parte de la corrección, insisto, es bíblico, no es malo, sobre todo si tus hijos están pequeños. Dice que a veces se empeñan en ser necios. No todos los hijos son así, de todas las familias, pero si alguno incurre en necedad, es decir, que le estás mostrando algo que no debe de hacer y se aferra en su necedad, entonces puedes aplicar esos correctivos. Pero no se valen, por ejemplo, cachetadas, no se valen coscorrones, patadas, quemadas. Eso no se vale, eso es dañarlos, eso es lastimarlos, eso es descargar tu frustración, tu impotencia de poderles educar. Debemos usar, como dice aquí la Biblia, una varita y que sea sin dañar su cuerpo. Les va a doler, sí, pero hay algo importante aquí, que después de que tú les corriges, también les muestras que le amas. Y les dices, a mí me duele más que a ti darte este correctivo, y entonces les abrazas y les muestras que les amas. No los desprecias ni les rechazas. No hay castigos de que hoy te quedas sin cenar. Eso no está bien. ¿Por qué utilizar esos métodos? Yo creo que no. Pero, insisto, si tú amas a tus hijos, también estarás aplicando la disciplina, la corrección, sin que vayas a destruir su alma. Bueno, los espero en el siguiente video. Que el Señor les bendiga.